persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque, la entrevista del día. Bueno, Mara Pérez Reynoso es asesora de la ministra Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y está compartiendo la mañana con nosotros en Radio Sónica. ¿Vas a tomar mate conmigo? Vamos a tomar mate, genial. Buenísimo. Genial. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días a vos, a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, contale a la gente, ¿cómo es asesorar a un ministro? Qué pregunta, no me la esperaba. No sé qué sería asesorar a un ministro. Sí puedo contarles a la ministra Bullrich, que es bien particular. Creo que en otras ocasiones también hemos hablado y me parece que hasta sus adversarios hacen alusión a esa intensidad que tiene al momento de trabajar y tomarse muy en serio su trabajo. Por ende es madrugar mucho, quedarse hasta muy tarde, trabajando arduo y bueno, y más que nada en esta labor que tiene de la lucha contra el narcotráfico y de estar al frente de 4 fuerzas federales digamos, con tanta historia en nuestro país como son Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA, es aún más intenso de lo que nos podemos imaginar. Pero la verdad es una escuela. Creo que alguna otra persona que ha trabajado con Bullrich, que ha pasado por tu programa, te ha dicho lo mismo. Trabajar con Bullrich es una escuela. Salís ahí con una maestría de política y de gestión también pública. Es verdad que el teléfono puede sonar a cualquier hora, 1, 2, 3, 4 de la mañana, no hay horario ahí. Y es deber atenderlo, olvídalo, sí. Es así. Bueno, ¿y qué aprendiste vos en estos años de gestión? Mira, honestamente, yo creo que lo he dicho también antes, en otra ocasión, o te lo he comentado en privado. Sí. Cuando asumí en seguridad, lo hice con alguna reserva respecto a que era un tema muy específico. No es que no me sentía capacitada, pero era muy específico. Entonces, desde el minuto 1, desde antes de tomar la primera decisión o hacer la primera medida en el ministerio, me tocó, quizás por motus propio, no porque me lo hayan demandado el cargo para ascender, no era una condición, pero sí me sentí en la obligación por también considerarlo como respeto también para la trayectoria de los policías, estudiar todas las cuestiones internas de las fuerzas, la diferencia en Gendarmería y Prefectura, Policía Federal, la tarea que hacía, no sé, PSA en los aeropuertos. Si tenía la experiencia como ciudadana de verlos actuar o de alguna que otra, en otra ocasión, hacer una denuncia o haberme visto involucrada quizás como testigo de un hecho, qué sé yo, pero nunca de adentro. Entonces, hoy por hoy, la verdad que yo siempre hago estas bromas con los asesores que tengo de las fuerzas y digo que soy casi una par de ellos, porque no al estar hace 3 años tan involucradas y formándome en todo eso, incluso hasta empecé, esto te lo cuento como anécdota, empecé a hacer prácticas de tiro, que me pareció fantástico, así que Y decime, ¿las fuerzas de seguridad eran machistas, siguen siendo machistas? ¿Tenés un rol que en primer momento empezó a cambiar esa visión e intentaste empezar a cambiarla, educar desde otro lado? ¿Cómo es eso? A ver, contale a la gente. Viste, en el imaginario colectivo las fuerzas de seguridad son muy machistas. A ver, las fuerzas de seguridad están compuestas por hombres y mujeres de nuestra sociedad. Y la sociedad en sí es más bien, ¿no? Tiene una estructura más bien basada, ¿no? en el hombre. Por ende, las fuerzas no son la excepción. Y por otro lado, tenemos, no sé si ponerlo como un agravante o otra característica, que es que fueron ámbitos, por lo general o tradicionalmente, digamos, guardados para el hombre. Claro. Porque quien tiene la autoridad, quien tiene la fuerza, es el hombre. Entonces vos no imaginás que una mujer puede cuidarte. Eso, por suerte, está cambiando. Desde ya tenemos, por primera vez en la historia de la Policía Federal, estoy hablando de casi 200 años, una subjefe mujer, que es la comisario general Franco, a la cual le mando un beso enorme. Alguien que ha sido fundamental, al menos en mi administración, en mi gestión, para trabajar con la Policía Federal. Y por otro lado, también hemos notado que se ha equiparado mucho las cuestiones
de laborales para el personal femenino también. Hoy por hoy nuestras medidas, las que tomamos desde mi despacho, siempre son considerando al personal femenino para que tenga un rol mucho más activo que antes. A mí me parece que eso va cambiando. Ayuda muchísimo que haya una ministro mujer con una personalidad tan activa y tan presente como es la ministro Bullrich, y me parece que también va acompañando a este cambio cultural que está teniendo la sociedad también, y las fuerzas no están ajenas a eso. Ahí también sumás la cuestión de género, donde también hubo una reivindicación con la comisario Pasantino. Sí, por supuesto. No solo eso, sino que también hoy por hoy contamos con personal trans, digamos masculinidades trans y feminidades trans en las 4 fuerzas federales. Eso es algo que también era impensado en alguna época. Eso. Era impensado. Incluso era impensado durante un gobierno que se decía progresista o del pueblo popular, porque la comisario Pasantino, hoy podemos hablar de la comisario Pasantino, pero en el periodo que gobernaba el kirchnerismo, la separaron de las fuerzas por ser trans. Entonces, claro que era impensado. Y había una parte de la sociedad que miraba con recelos que asumamos la gestión nosotros, cambiemos, porque decían, lo poco que se ha logrado va a ir todo para atrás. Y la verdad que los resultados medibles y reales dicen todo lo contrario. ¿Y cómo has recibido esto en el interior de las fuerzas? Me gustaría, por ejemplo, que vos digas, mira, en el interior me pasó tal cosa, que cuentes anécdotas que a lo mejor un comisario nunca pensó que te iba a decir, mira, pasó esto, no sé, recibieron a la comisario de esta manera, me recibieron a mí de esta manera, ellos mismos se ven asombrados por el cambio de mentalidad. ¿Cómo lo ves intrafuerza? Sí, a mí algo que me llamó poderosamente la atención fue al momento del recibimiento. Yo creo que a cualquier persona educada y de bien lo ve algo usual o normal, el hecho de llegar y saludar. Me ha pasado que en cada dependencia, cada escuadrón al que visito en el interior, que llego, cuando te abren el auto, estrechas la mano, saludás, preguntas cómo estás, y la reacción de ellos es quedarse congelados. Claro. E inmediatamente te contestan. Y después me ha llegado, a veces hasta por que se toman el atrevimiento de escribirte por Facebook o por Instagram, te dicen, soy el comandante tal, soy fulano, y te agradecen que les haya mirado a los ojos y les hayas preguntado por, no sé, si tiene hijos o el nombre de los hijos. Y son anécdotas para mí, pero que ellos se tomen después de unos días, el escribirte y el hacerte saber que eso les resultó grato. Entonces te das cuenta que significa mucho para ellos, y lo cual no estaban acostumbrados. Es que es un cambio de forma. Es un cambio de forma, pero no es tampoco, digamos, no lo hemos montado ni lo hemos abordado como una política para nosotros. Cualquiera de nosotros en nuestro ámbito personal, laboral, antes de estar en el Ministerio de Seguridad, lo hacíamos. Entonces no hicimos nada distinto, sino que fuimos nosotros mismos. E insisto, la gente de la fuerza son hombres y mujeres con historias, con familia y también con sentimientos, por supuesto, que tengan que tener un rol muy imparcial y un rol determinado, duro, no significa que no sean personas a las cuales también un buenos días o cómo estás les cambie el día. Así que eso fue un cambio que, insisto, para nosotros será mínimo, es anecdótico, pero para ellos les representa algo muy, muy, muy fuerte. Estás hablando de tu gestión en el Ministerio de Seguridad y también de lo que pasa habitual y cotidianamente en el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo ves vos el rol desde afuera hacia adentro? ¿Crees que muchas veces la prensa y cierto sector, tal vez politizado o no, es injusto con ciertas cosas que se dicen hacia el Ministerio de Seguridad? Por ejemplo, el rol que cumplen, la forma, lo que pasó, por ejemplo, con Santiago Maldonado. ¿Cómo ves lo que se habla y lo que se dice desde afuera? Mira, sectores políticos, con seguridad te digo que sí, con seguridad. Después la prensa, a ver, yo vengo, mis orígenes fueron en la prensa. Trabajabas en radio. Claro, por ende entiendo perfectamente cómo son las reglas del juego. Y la verdad es que también por ahí mis ex colegas periodistas pueden, digamos, coincidir conmigo o no, o molestarse, pero la verdad es que los intereses de la prensa son, digamos, inversamente proporcionales a los intereses, en este caso, de la policía. Digo policía en general. Uh-huh. Porque cuando un policía actúa bien
y se cesa ese hecho delictivo y se logra incautar un porcentaje de droga importante y se detiene a los responsables, es noticia, digamos, porque dicen tal día, en tal lugar, los hechos sucedidos fueron estos. Ahora, si de pronto los delincuentes huyen, o hubo negligencia, muchas gracias, hubo negligencia por parte de la policía, o cometieron un error, eso sin lugar a dudas es material crudo, es algo muy importante que te va a dar para hablar y explotarlo durante por lo menos todo el día. Por eso digo, a veces los intereses de la prensa, al punto de vista de informar y dar un producto que pueda llamar la atención y sea interesante, es un poco, digamos, a la inversa de los valores o las algunos que apoyan al gobierno. El otro día nos pasaba con un colega acá en la mesa que apoya mucho al gobierno y él nos decía, el gobierno debería haber hecho más cosas por Chocobar. Inclusive el presidente lo recibió, pero debería haber sido más explícito. Entonces es como que al gobierno lo están corriendo tanto por derecha como algunos por izquierda. Y pero es así. Yo no quiero meter religión en esto, pero fíjate que hasta Jesús, hijo de Dios, hubo gente que estuvo en contra. Así que imagínate mucho más a un gobierno. No somos una moneda de oro que para caerle en gracia a todos. Vamos a tener reclamos permanentemente de todos los sectores. De los sectores de la oposición, por supuesto, de aquellos incluso que tienen malas intenciones y lo han hecho hasta público, que hay que derrocarlo, hay que colgar algún que otro funcionario en la plaza, etcétera, todas esas cosas que están totalmente fuera de lugar y dejamos de lado. Y por otro lado también los propios, que nos hacen críticas. Y hay críticas que son genuinas y que yo creo que debiéramos tomarlas e ir corrigiendo sobre la marcha determinadas cosas, porque, a ver, es la primera vez que un partido político, una coalición de gobierno no peronista va a terminar un mandato constitucional. Es la primera vez. Entonces... ¿va a terminar y va a reelegir? Estoy convencida. Por supuesto, Argentina es muy compleja de poder... ha pasado con elecciones donde se daban por ganadas y días antes de celebrarse el comicio sucede algo, pasan cosas. Cisnes negros dicen por ahí, ¿no? Pasan cosas y la gente, por supuesto, eso es parte de la democracia, es parte del juego de la democracia. El tema económico, ¿cómo influye en una campaña política? Es decir, hoy el gobierno, hay muchas cosas que puede mostrar, entre ellas las de seguridad. El cambio en las formas, eso el gobierno lo toma, digamos, como un valor. Y de hecho creo que se están utilizando en campaña y se va viendo eso. Pero el tema económico está muy complicado. ¿Cómo haces para mostrar las cosas positivas y salir de lo económico, que es claramente tal vez el error que ha cometido el gobierno? Sin dudas, incluso el momento, el presente, digamos, de la realidad mundial tampoco ayuda. Hace poco el mundo está planteando, el FMI está planteando que la economía global no va a crecer lo que se esperaba. De hecho, plantean un decrecimiento en algunas economías. Por ende, la Argentina a eso también es alcanzada, no nos resulta favorable. Sin dudas que yo trato no hablar de lo que pasó o no hablar de que el presente es resultado de decisiones que se tomaron en el pasado, porque enseguida te corren con no pueden hacer nada o decir nada si no mencionan al que estuvo antes en el gobierno. Pero sin lugar a dudas yo estoy convencida de eso. Nos ha pasado en lo personal yo siempre cuento mi situación personal. Yo vivía en el barrio de Recoleta y pagaba 14 pesos de luz. Durante todo el año estuve pagando 14 pesos de luz. Cuando averiguo, resulta que el barrio de Recoleta con otros countries estábamos recibiendo subsidios. Ahora, mi madre, que es del interior, que es de Lincoln, pagaba una locura. Sí, es más, hacía trabajos en la semana para poder cumplir con los compromisos de los gastos mensuales de la casa. Entonces me parecía raro. Cuando consulto esto me noticio de lo que estaba sucediendo. Entonces digo, tuvimos, por ejemplo, las tarifas congeladas durante 10 años. Eso no ocurre en ningún lado. Y no soy una experta en no sé, en administración de empresas, o no soy economista, pero cualquier persona puede, digamos, llegar a esta deducción, que tener congeladas
los costos y las tarifas durante 10 años, en algún momento vas a tener que, digamos, volver ese tiempo atrás y recompensarlo. Por Ahora, eso no hubo... esa liberalización de las tarifas, Sí. Que en su momento el gobierno quiso o intentó explicar que iba a ser gradual. Impactó. Sí, sin dudas, sin dudas. Impactó, es decir, se hizo y tal vez no se hizo como debía hacerse, porque si no, no hubiese impactado de la forma que impactó. A mí no me gusta apelar a eufemismos. Eso siempre fui muy clara con quienes han hablado conmigo del tema de la economía. En lo personal sabía que iba a ser un periodo duro. Había que tomar decisiones que de pronto no eran las que más nos gustaban. No había inversiones, los precios y los costos estaban muy, muy lejos de la realidad y había que tomar esas decisiones. Yo con quienes hablaba les decía, viene un periodo en el cual vamos a tener que ajustarnos el cinturón. También es cierto, y ahí insisto, no puedo, digamos, de pronto vertir opiniones muy concretas porque como no he estado inmersa en el mundo o en el ámbito de la economía y de las decisiones que se tomaron, digamos, decisiones políticas y públicas en este ámbito. Sí, no era tu ámbito. Exacto, obvio, pero no puedo decir precisar desde... de pronto, pero sí, digamos, plantear que, digamos, la intención de proteger a aquellos que iban a tener que pagar ese costo, a mí me pareció muy, muy acertado, muy, muy acertado. Luciana. Sí, bueno, en el núcleo duro de Cambiemos, ¿no? De votantes, Patricia Bullrich tiene una imagen alta, muy buena. Es una de las ministras que le reconocen mejor la gestión. Inclusive se habló fuertemente de su candidatura. A eso voy justamente. ¿Cómo ves esa candidatura que se habló? ¿Esa carta de Bullrich, vicepresidenta, sigue en pie o la entrada de los radicales reclamando el puesto terminó de cortar esa vía? ¿Te gustaría verla o crees que tiene que seguir en seguridad porque ahí es donde la gestión de ella resaltó? Yo creo que todos estos debates me parecen necesarios y celebro que se den en este momento. Yo creo que hoy no tendría que pasar de un análisis político. Nosotros podemos, digamos, analizar 3 escenarios. Por un lado, el escenario, como se habló en su momento, del ministro Stanley, como acompañando la fórmula presidencial, que tiene un perfil o una identidad, esa fórmula, más bien social. Sí. Ahora, es cierto que la gente, no sé si ponerlo... a veces también somos un poco, caemos en las frases que pone determinada persona con influencia y decimos o salimos a repetir mano dura. Yo diría mano firme. Entonces, la gente, o digamos el electorado, el argentino, empieza a pedir esa mano firme y de pronto Patricia hoy representa, ¿no?, a una ministro con coraje, a una ministro que dice hasta acá llegaron, hasta acá avanza el narcotráfico, quienes cometen delitos los vamos a buscar, y eso la gente, digamos, de pronto lo apoya más. Entonces, plantear una fórmula Bullrich Macri de pronto tiene una identidad más bien, ¿no?, de seriedad o de firmeza. Y está también el otro escenario, que es, como es una coalición de gobierno, por supuesto, yo creo también que me parece que corresponde que el vicepresidente forme parte, o venga de origen que no sea de nuestro partido, del PRO. A mí me parece muy valioso eso. Hoy por hoy no existe una propuesta formal a Bullrich para que sea la compañera de fórmula del presidente. Si la ha habido, no ha pasado de un diálogo informal y personal con el presidente y la ministra. Hablando con ella puntualmente, está muy, muy interesada en continuar la gestión en seguridad. Tiene algunos temas pendientes que quisiera concretarlos. Como por ejemplo, ¿qué te parece que le falta hoy a la gestión de Bullrich concretar? Por ejemplo, tenemos el código penal, un proyecto que trabajamos muchísimo en eso. De hecho, cuando ella era diputada y fue presidenta de la Comisión de Legislación Penal, se trabajó muchísimo en eso. El régimen juvenil penal también es otro de los temas que son muy importantes para nuestra gestión. Que no es solamente bajar la idea de imputabilidad. No, conlleva, eso es una medida integral en realidad, es mucho más que eso, Y por otro lado, aún queda un camino por recorrer en el tema de narcotráfico, tema fronteras también,
y por supuesto seguir trabajando en ese ajuste de tuercas a las fuerzas federales. Hoy por hoy yo creo que hemos dejado en una mejor posición a las fuerzas policiales y de seguridad. Por un lado, que de a poco van recuperando ese rol de autoridad en la sociedad, pero no es solamente beneficios de un solo lado. Del otro lado, de los civiles, del ciudadano, también yo creo que hoy por hoy estamos empezando a cambiar en ese sentido, en que efectivamente se sienten más cuidados. Hoy por hoy, cuando ven a un efectivo policial, a un uniformado, en la calle, en el barrio, patrullando, se sienten más cuidados. Y no es como antes, que yo recuerdo que alguien se enojó cuando dije o tildé que teníamos fuerzas federales espantapájaros, porque en realidad los teníamos para exhibir. Tenían su arma reglamentaria, tenían el chaleco antibalas, pero no podían utilizar su herramienta, que era el arma. No lo podían hacer. Entonces teníamos fuerzas espantapájaros, donde las poníamos en lugares complicados solamente para espantar a quienes tenían intenciones de delinquir. Yo que vengo del campo, siempre hago esos comentarios porque digo, yo recuerdo que cuando la primera vez que pusimos el espantapájaros, ningún pajarraco se acercaba. Ahora después, con el tiempo, ya se avivaron, porque vieron que no se movía, entonces cagaban arriba del espantapájaros, se subían. Entonces eso es lo que pasaba. Yo creo que hoy por hoy hemos devuelto esa dignidad a las fuerzas. Por supuesto, y esto sí cabe destacar, que se tomaron esas decisiones, pero considerando la formación. Hay reentrenamiento permanentemente en las 4 fuerzas, que eso es muy importante, estar ayornados. Y tal vez lo que se ha visto, y muchas veces nosotros lo comentamos también acá, es la presencia en la calle de todas las fuerzas, es decir, no solamente de la policía de la ciudad, sino que se ve mucho más la gendarmería, se ve mucho más la federal, operativos de apoyo en todo el territorio nacional. O sea, se ve muchísimo, y también se ve muchísimo más material, que vos me podrás decir o no si efectivamente se ha comprado y se ha equipado, porque eso al menos uno lo nota. Nosotros asumimos con, insisto, otra de las cosas que se van naturalizando, con quizás se hizo un poco más público esto del chaleco caliente. Uh-huh. Había, 40 efectivos y 10 chalecos. Entonces, quienes estaban trabajando, exactamente, aquel que entraba de franco se lo pasaba al otro el chaleco caliente. Entonces, lo primero que hizo la ministra fue tener material para todos y cada uno de los miembros de las fuerzas. No podés exigirles resultados cuando no estamos cumpliendo con lo mínimo y lo básico que requieren para llevar a cabo ese trabajo. Eso, digamos, por un lado. Y por el otro, que me parece, no sé si digo la principal herramienta, pero sí fundamental, y pueden tener el mejor equipamiento de tecnología de punta, pero si no tienen la formación y la instrucción es un poco en vano. Entonces eso creo que es también muy, muy importante. Hoy estamos dejando a efectivos policiales empoderados, ayornados y profesionales. Es importante eso que estás diciendo, porque si hoy estuviese sentado acá alguien de izquierda, ¿qué te va a decir? Las fuerzas las están de alguna manera educando o les están dando material, pero es para reprimir la situación que se vive en la Argentina. ¿Qué le decís a esas personas de izquierda que tienen ese discurso y que seguramente vos los has escuchado como yo? Sí, es un discurso que, a ver, es como que vienen de la mano. La izquierda tiene 4 o 5 temas que los repiten como loro y así le pongas enfrente otra cosa, van a seguir reproduciendo eso. Sé que puede sonar duro esto que digo, pero es así. Yo recuerdo en programas de televisión donde gente de izquierda hablaba de la represión de la policía, mismo diputados de izquierda en la Cámara de Representantes hablando de la terrible represión por parte de Gendarmería, y cuando la televisión lo único que mostraba eran ciudadanos con pañuelos en sus rostros, con palos y con piedras, agrediendo a la policía y a Gendarmería. Entonces, yo cuando veía eso, no sabía si preocuparme, si reírme. Quiero decir que la risa era porque era tan incoherente la situación que no se me hubiese ocurrido jamás, ni siquiera hacer un comentario al respecto. Y por otro lado, tristeza porque son diputados. Eran diputados los que decían eso. Yo no sé si quizás algún asesor
les iba pasando, les iba vendiendo el libro de Irigoyen, o efectivamente por convicción, como esto que te digo, por más que les muestres las pruebas, no las vas a correr de esa postura. Sí, porque su No forma las de vas a correr de pensar esa o su postura. visión de la cosa, ¿no? De la política. Siempre hablan y opinan de su proyecto económico, de su proyecto respecto a la seguridad interior, siempre con posturas tan, digamos, con tanta ideología, que a lo largo de la historia en ningún país funcionó. Y si no, no sé, vayan a Venezuela. Si quieren eso, yo no los escucho a la gente de izquierda hablando de Venezuela. ¿Por qué no hablan de la represión en Venezuela? ¿Por qué no hablan de los muertos que son también ciudadanos en Venezuela? Pareciera que digamos, si estás alineados a su pensamiento, sí, sos una persona que tiene derechos humanos, una persona de bien, un ciudadano de primera. Ahora, si no pensás como ellos, es como que sos parte del mal. Y bueno, entiendo, respeto sus posturas, estamos digamos, en veredas totalmente distintas. Luciano. ¿Qué pasa con la justicia, no? Porque me parece que son dos cosas que van de la mano, obviamente seguridad y justicia. Hoy miraba, por ejemplo, en la televisión que con este nuevo sistema en las canchas que revisan a la gente que entra, detectaron a un abusador de Formosa, obviamente lo llevan acá en Buenos Aires, en la cancha de Vélez fue, para que quede encarcelado, y lo libera el fiscal apenas es notificado del asunto. ¿Cómo se puede? Porque puede estar totalmente calificado un policía para llevar a cabo la detención, Totalmente. pero si eso no acompaña, ¿cómo se hace? Eso es algo también, y te agradezco que me lo preguntes, porque me das la posibilidad de aclarar. Ya sé que quizás es una obviedad, pero fíjate que no resulta tan obvio, porque en el momento en el que hay que hacer la aclaración es porque hay algo que no se entiende. Por ejemplo, me ha pasado mucho cuando hacemos los famosos timbreos, que digamos popularmente se conocen como tal. Eso es algo que hicimos en campaña, y cuando ganamos las elecciones, tanto el presidente como la gobernadora les pidieron a todos sus funcionarios que lo sigamos haciendo. Porque no es escuchar al vecino nada más cuando necesitamos el voto, sino escuchar al vecino en todo momento. Y me ha pasado que cuando vamos a los timbreos te recriminan eso, puntualmente. Lo detuvieron hace una semana y está suelto de vuelta y volvió a robar. Entonces, siempre les explico, el policía tiene... No solo tiene la facultad, sino tiene la potestad, que son dos cosas distintas. Una es que está habilitado a, y otra es que debe. Entonces, el policía está habilitado y debe llevar a cabo una investigación, recabar pruebas, obvio, presentarlos a la justicia, y puede detenerlo, puede aprender a la persona, al delincuente. Ahora, su función termina cuando lo entrega en la justicia, y ya ahí es el juez quien determina. Las fuerzas policiales y de seguridad son auxiliares de la justicia. Entonces, muchas veces me ha pasado, con mucho dolor, que policías me dicen: señora, me pasó en el barrio tal, al mismo ladrón que detuve, no digo en un mes o dos, a las horas pasar por la misma dirección donde estaba haciendo guardia riéndose. Y eso se repite todo el tiempo, todo el tiempo. Respecto al programa de Tribuna Segura, yo creo que también fue un acierto muy grande que se haya implementado, porque el delincuente puede ser muy hábil en camuflarse, en huir, pero las pasiones siempre están. Entonces es como que uno dice, tan inteligente y tan bicho que fue, ¿no? En evadir un montón de controles y demás, y lo agarran a bueno, no voy a calificar. El secreto de sus ojos, ¿no? Algo claro, parecido, la película, verdad. exactamente. Es loco, pero así es. Y nos pareció que es muy importante. A veces cuando criticaban diciendo, ponen a policías en el ingreso a un partido de fútbol, como si es más importante un partido de fútbol que en realidad cuidar, pero no, es fundamental. Y como este caso hay... pero cientos. Sí, el problema es que la justicia está vulnerando todo el trabajo que ustedes están haciendo en ese sentido, ¿no? Porque lo agarran y a las 3 horas lo tenés abusando de vuelta. Pero volvemos también a las posturas. Creo que la semana pasada estábamos hablando con los chicos de mi despacho y decían, qué terrible esto, de qué loco, ¿no? De cuando cae una causa, decir, ay, ojalá que caiga en el juzgado tal, o no, porque que si no caiga, lo que el juez claro, puede no caiga llegar en el a hacer, juzgado o el tal, fiscal. porque qué sé yo. Entonces, es terrible esto, es terrible porque incluso ha habido causas en las que hay más de un imputado, y digamos, si cada uno de los juicios individuales caen en juzgados distintos, es el mismo hecho, y se resuelven de maneras totalmente distintas. Sí, totalmente. Bueno, te saco un poco de la cotidianidad y me gustaría preguntarte por el futuro, por la política. ¿Cómo te ves a mediano plazo? ¿Te gustaría seguir en el rol en el que estás? ¿Estás cómoda? Pero más allá de eso, ¿te gustaría tomar un rol
a nivel legislativo? ¿Cuál es tu visión de tu futuro cercano? Yo siempre digo lo mismo, empecé en política, en el Poder Legislativo, y mi corazón sin dudas está ahí. Descubrí algo hermoso e increíble en seguridad, que te demanda mucho más trabajo. Claro. Vos conocerás Sí, diputados que, sí. bueno... Los diputados son los tienen un poquito más de tiempo. Son los equipos los que laburan mucho. Claro. Y bueno, no quiere decir que no haya diputados que la verdad hagan honor a la dieta. Hace poco escuché en vivo a una diputada del Frente Renovador diciendo, perdón la expresión que yo voy a hacer textual, diciendo como que era ridículo el sueldo que le estaban pagando. Ganar tanto para lo poco que hacían. Graciela Camaño. Graciela Sí, Camaño. el Bueno, que dijo jueves creo que fue. un carajo, algo así. Sí. No hacemos un carajo y cobramos mucho. A confesión de partes, ¿viste? Sí, relevo de pruebas. Es así. Pero bueno, la verdad que sí, por supuesto que quisiera de pronto volver en algún momento al Poder Legislativo y tener un rol siendo, ¿no?, la voz de muchos que hoy creo no están representados. Hace poco vengo de un congreso, de una cumbre en Santa Fe, en la ciudad de Rosario. No sé si te suena esa ciudad. Sí, viste que hay que parar. Claro, en la ciudad de Rosario, donde escuché un sector que la verdad es que no están representados en ningún estamento público. Pero también es cierto que así como, ¿no?, la izquierda acapara un montón de causas y tienen como el monopolio de la diversidad, el monopolio de los derechos humanos, el monopolio de la lucha. Viste que cada candidato de izquierda dice por los trabajadores, los jóvenes, las mujeres. Dios mío, uno escucha eso y dice las mujeres, los trabajadores y los jóvenes de Argentina, un desastre. Pero no, la verdad es que no. Insisto, esos son, digamos, como un modismo que tienen. Es un cliché. Totalmente. Entonces, yo vi este sector que también, digamos, antes, me refiero a las personas trans, este sector que también yo nunca participé en mi vida en ningún movimiento porque no compartía el modus operandi que se tenía, que era el de ir a la confrontación permanente, el hecho de exigir, pero sin posibilidad de diálogo. A mí me parece que hoy es un momento extraordinario e ideal para retomar el diálogo con firmeza, por supuesto, reclamando lo justo, pero sí es el momento de construir. Creo que es un momento histórico. Yo se los comentaba a ellas. No ellas. lo militaste eso, pero ¿estarías dispuesto a tomar esa causa? ¿Estarías dispuesta? Nunca lo milité y fue algo que me recriminaron cuando puse un pie en ese congreso en Rosario. Fue lo primero. Y yo les dije y reconocí de pronto que me encontraba en mi zona de confort, trabajando yo inicié, digamos, mi trayectoria política a nivel nacional por el conflicto del campo. Uh-huh. Y siempre me dediqué a eso, a la transparencia en política, a la cuestión más bien institucional, y nunca milité o nunca tuve una agenda, digamos, con las organizaciones. Sí trabajé por la diversidad, de hecho, hoy por hoy mi trabajo se basa casi fundamentalmente en eso, pero nunca trabajé con las organizaciones. Ahora que han tenido otra postura para con el gobierno, incluso, esta postura de decir, bueno, los resultados no están, digamos, avalando aquello que nosotros pensábamos de ellos, sino todo el contrario. Entonces, ese acercamiento que han tenido, yo lo valoré muchísimo, aprendí muchísimo, me junté con ellas con experiencias increíbles, experiencias duras, la mayoría experiencias duras, pero me parece que hay posibilidad de construir por ese lado y ¿por qué no, de llegar a una Cámara de Representantes? A mí eso me parece una cosa que todavía la Argentina se debe, ¿no? Sí. Que realmente se lo debe. Sí. O sea, esa diversidad y esa pluralidad de no por tu cuestión de género no poder estar en una Cámara de Representantes o en una legislatura. A mí me parecería como una cosa realmente importante para el país, ¿no? En cuanto a la apertura de cabezas. Hasta el progresismo es prejuicioso. Porque ¿cómo nos llevaron antes a una diputada trans o un diputado que es un hombre trans? ¿Por qué? A ver, sos diputado de la nación, o sos legislador porteño, lo que fuere, y no es que vas a legislar pura y exclusivamente para tu sector, cual si fuera un gueto, el que asume, uh-huh. el que va a la banca es un gueto. No, sos un legislador, sos un diputado. Legislás
para todos, para toda la población, para toda la ciudadanía. Ahora sí, de pronto, llevas a la Cámara una agenda que no estaba. Y una visión de la vida distinta también, ¿no? Exactamente, pero con coherencia, con buenos modales, pero con la firmeza suficiente de no dejarse ni avasallar, ni tampoco entregar esa bandera o esa causa al mejor postor como ha ocurrido. Que eso es algo de lo que yo no comparto y se los expresé a ellos. Veo cada vez más dirigentes de organizaciones que les ha ido muy bien en su economía personal, pero veo la situación de las chicas y chicos que representan cada vez peor o que están igual que antes en las calles. Entonces, a mí no me resulta atractivo. Hoy estábamos hablando de cuando te involucras en política para transformar. Yo siento que si hubiese estado militando en uno de esos sectores no podría haber hecho nada. No podría haber hecho nada. Entonces, cuando decido involucrarme en política, lo hice al 100%. Al 100%, como es hoy. Quizás tengo un perfil bajo porque prefiero quedarme en mi oficina trabajando, discutiendo con mi equipo y haciendo, y no sé, hacer un tour por los medios o cada cosa que hago subirla a mis redes y promocionarlo, que quizás está mal, porque también cuando sos político te debes a la gente que te sigue. La comunicación es importante. Y tenés que comunicar. Yo eso lo entiendo, pero bueno, insisto, yo creo que también uno va aprendiendo. Cuando te metes en política, yo creo que lo que vale es eso, es la intención de decir, puedo transformar desde mi lugar. Hoy hablábamos también de por qué la política está tan mal vista y por qué aquellas buenas personas que están en políticas hace años como que no logran de pronto obtener ese triunfo, sí, o se terminan corriendo o los terminan corriendo, ¿no? O los terminan guardando. Siempre están, ¿no? Están ahí, figuran, pero desde un lugar más bien técnico, de apoyo, de trabajo, pero no son la cara visible de... esto también en el libro de Bullrich lo habla, en uno de sus libros, no me acuerdo en este momento cuál, me va a matar ahora que no me acuerdo qué libro era, pero habla también de esta intención de los malos políticos, no de la mala política, sino de los malos políticos, de dejar muy en claro que la política es sucia. Entonces las buenas personas y con buenas intenciones no se van a meter en un lugar donde es todo sucio, donde sabes que te va a ir mal. Entonces, ¿qué hacen? Como tienen buenos valores, se quedan en sus casas y limitan su participación al voto cada 2 años. Y la verdad es que no, hay que cambiarlo desde adentro, Y si tenemos enfrente a alguien que actúa mal, pues entonces marcar la diferencia y tratar de hacer todo lo contrario. Ahora es cierto también que cuando emprendes esa ardua batalla, incluso hasta internamente en los propios partidos, yo he conocido gente en el kirchnerismo que es muy valiosa, muy valiosa, y me han dicho, me retiro de la política porque con el radicalismo no, con el PRO ni loco, me gusta el peronismo, vengo del peronismo, pero no se puede, así que me voy a casa. Me ha pasado con gente conocida que la verdad, si hoy por hoy integran una lista, así sea en otro partido que no sea el propio, yo lo celebraría y apoyaría esas candidaturas, pero no están, está como, las listas están, no quiero decir que todos los candidatos que hemos llevado o han estado sean lo peor, pero digo, no están presentes, no ocupan lugares ni en las listas ni en lugares relevantes, gente con esas intenciones, ¿no? de tal vez limpiarse en la algún política. Momento eso puede cambiar cuando dejemos de tener lista sábana, ¿no? La famosa lista sábana que vos totalmente pones conocés al primero, pero no conoces al cuarto, quinto, sexto ni al 15. Yo me he recorrido mucho la provincia de Buenos Aires, mucho, y me ha pasado que cuando voy a alguna ciudad les digo, me hacen planteos y les digo, pero ustedes tienen un diputado. ¿Quién es? ¿Sí? No lo conocen. Yo no sé esa gente cómo hizo campaña para pedirles el voto. No le conocen la cara. Hay diputados de los 200 y pico que tenemos que no le conocemos la voz, no le conocemos la cara. Eso es terrible. Yo creo que también habría que ir hacia una transparencia en el sentido de decir y medir. Creo que en un momento uno cuando empieza a filosofar y a las charlar, intervenciones, decimos, bueno, hay que pagarle el sueldo conforme a los proyectos que presenten y a las intervenciones que tienen. Y pero algunos hasta la asistencia. Y algunos sí, hasta la asistencia. Sí. Porque es muy importante, se considera la asistencia al momento de votar, pero el trabajo en comisiones Exacto. es muy importante también. Es muy importante. Pero por eso digo, son distintas posturas, son distintas visiones de ver la política y también son conciencias diferentes, porque yo no podría dormir tranquila, la verdad, si me votan para algo y recibo
un sueldo con el esfuerzo de todos para hacer algo que en definitiva no hago. Es terrible. No entra en mi cabeza algo así, pero bueno. Mara, como siempre, te agradezco No, por profundamente favor. el haber aceptado esta invitación, el haber charlado de todos los temas que te preguntamos y bueno, como siempre, gracias por venir a Radio Sónica. Un gusto como todos los días. Muchísimas gracias.